sobre la experiencia del usuario Revit trabajando en un entorno de ProjectWise, cuáles son las ventajas de trabajar en este entorno y algunas de las mejores prácticas, específicamente cómo utilizar Revit de la mejor forma integrado a este ambiente. ¿Cuáles son las ventajas de una integración entre ProjectWise y Revit? Perdón. La primera ventaja es la de poder compartir el trabajo que realizan los usuarios de Revit e integrarlos con todas las otras disciplinas a través de ProjectWise. Algunos de ustedes a lo mejor conocen ya ProjectWise, otros no. Entonces, para aquellos que no lo conocen, quería comentarles que ProjectWise es la plataforma de colaboración de Bentley. Utilizando ProjectWise van a poder tener toda la información de los proyectos en un mismo lugar. Todos los usuarios van a poder, o todos los participantes de los proyectos van a poder acceder a toda la información de acuerdo, por supuesto, a los permisos que tenga cada uno, a la disciplina, por ejemplo, ¿sí? O al rol que tengan, ¿sí? Pero no lo van a tener que tener a la información distribuida en distintos servidores o cada uno tener en sus propias máquinas algunos archivos y otros en otro lado. Todos van a poder acceder a la misma información. Otra ventaja grande de utilizar ProjectWise con Revit es que nos permite trabajar con modelos grandes de Revit a través de una WAN, la Wide Area Network, ¿sí? ProjectWise tiene una tecnología que es el Delta File Transfer. El Delta File Transfer lo que permite hacer es transferir a través de la WAN solamente las diferencias que se le han realizado a un archivo, que se le han realizado un modelo. Entonces, al transferir solamente las modificaciones, no tiene que transferir el archivo completo, ¿sí? Y de esta forma resuelve el problema de la latencia que puedan tener en su red. El Delta File Transfer lo que hace es, cuando ustedes abren un archivo por primera vez, ProjectWise va a generar una copia local. No importa, en este caso, ya el tipo de aplicación que estén utilizando, ¿sí? Entonces, supónganse un archivo, no sé, de 50 megas, lo baja todo la primera vez. Pero luego ustedes van a hacer una modificación, o algunas modificaciones, correspondientes a 500K. Cuando envíen esas modificaciones al servidor, solamente va a transferir los 500K, en lugar de todos los 30 megas. Entonces la transferencia de archivo va a ser muy rápida. Otra ventaja de trabajar en un entorno ProjectWise es la de incluir todos los estándares dentro de ProjectWise. Entonces, como les comenté antes, van a tener toda la información de proyecto en un solo lugar. También vamos a poder realizar links, por ejemplo, a Revit, exportar e importar desde otras plataformas y en especial AutoCAD. Y otro tema importante es la posibilidad de crear iModels desde Revit. El iModel es un formato de solo lectura que contiene toda la información gráfica, o sea, toda la maqueta, pero también toda la metadata, ¿sí? Es mucho más chico, es un archivo mucho más chico que el archivo original y lo podemos, por ejemplo, llevar a un iPad y visualizarlo con el Bentley Navigator, ya sea un iPad o un tablet Android, ¿no? Y lo podemos visualizar con Navigator, Worksite o con ProjectWise Edge. Lo que nos permite el iModel es, como vamos a poder generar iModels desde las distintas disciplinas, después podemos componer un iModel con todas las disciplinas. Entonces, si ustedes hicieron, no sé, la parte de piping, digamos, o de la arquitectura en Revit, pero la estructura la hicieron en otro software, al generar iModels, combinan esos iModels y pueden hacer una detección de interferencias. Algunas recomendaciones de la integración entre ProjectWise y Revit, ¿sí? Lo ideal al trabajar con Revit es tener modelos específicos por disciplina. En lugar de tener un modelo enorme y gigante con todas las disciplinas, tener modelos separados por disciplinas para que sean un poco más chicos, ¿sí? Entonces, esto
esta recomendación ya no es solo al trabajar con ProjectWise, sino también al trabajar en un entorno Windows, ¿sí? Entonces, administrar el tamaño de los modelos es muy importante. Pero también la utilización de worksets es uno de los puntos más importantes. Al utilizar Workspace, que ya se los voy a mostrar, nos va a permitir reducir el tráfico en la red. Y cuando trabajamos en Revit integrado con ProjectWise, siempre se debe abrir el archivo de Revit desde ProjectWise y no desde la aplicación en particular, ¿sí? Tenemos un documento de mejores prácticas que está en el BI Communities, lo van a poder encontrar allí. En este documento van a encontrar lo mismo que yo les estoy comentando acá, ¿sí? Más o menos casi lo mismo que yo les estoy comentando acá, está todo en ese documento. ¿Cuáles son las capacidades de la integración entre Revit y ProjectWise? Bueno, antes que nada quería comentarles que ProjectWise tiene la capacidad de integrarse con prácticamente cualquier aplicación, ya sea de Bentley, de Autodesk, de Esri, nubes de puntos, imágenes, etcétera, ¿sí? En el caso de Revit, tiene la particularidad de tener que permitir compartir la información a través de un archivo central, que es con el que se trabaja en Revit. Entonces, dentro de ProjectWise, van a poder hacer check-in y check-out de este archivo central, van a poder guardar como, van a poder hacer link a otros archivos que estén en ProjectWise, asociar e insertar archivos CAD e imágenes, importar y exportar y cargar las familias de Revit también en ProjectWise. Y como les decía, todo esto está en ProjectWise, o sea que todos los participantes del proyecto, todos los usuarios de Revit, van a tener acceso a la misma información. En este caso, lo que les voy a querer mostrar es un esquema de cómo se integra Revit con ProjectWise, ¿sí? O cómo trabaja Revit, digamos. Vamos a tener nuestro archivo central dentro del ProjectWise Integration Server, acá, ya sea en un ambiente deployed, o sea, implementado en la empresa, o ya sea en un ambiente hosted. Y entonces cuando, por ejemplo, y vamos a tener, perdón, los distintos participantes en distintas oficinas. Estas oficinas pueden estar distribuidas en cualquier lugar, digamos, en la misma región, país o a nivel mundial. El tema es justamente cuando estamos trabajando en oficinas lejos, donde la conexión es a través de la WAN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, un usuario va a abrir un archivo de Revit, ¿sí? Mientras lo está abriendo, ese archivo se va a bloquear para el resto de los usuarios mientras lo baja al computador local. Una vez que terminó de bajarlo todo al computador local, se va a liberar el archivo en el servidor para que otro usuario pueda abrir el mismo archivo. Así que si hay dos usuarios que pretenden abrir el mismo archivo exactamente al mismo tiempo, bueno, hay uno que va a tener que esperar un poquito más, ¿sí? Pero al trabajar con Revit vamos a tener dos escenarios. Un escenario es aquel que utiliza borrowed elements o elementos prestados para trabajar y aquel que utiliza workspace. En el caso de trabajar con elementos prestados, que también esto yo se lo voy a mostrar en la demo, en el caso de trabajar con elementos prestados, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, este usuario va a tomar un elemento, ¿sí? Entonces, ese elemento se bloquea, ¿sí? Y va a empezar a tener tráfico en la red. Otro usuario va a tomar otro elemento y también va a tener tráfico en la red. Y así cada uno de los usuarios no va a tomar un solo elemento, va a trabajar con varios elementos. Entonces, el tráfico en la red empieza a ser cada vez mayor y si tenemos un archivo que es muy grande de Revit y muchos usuarios trabajando al mismo tiempo sobre el mismo archivo,
el tráfico en red se puede llegar a multiplicar por más de 100, ¿sí? Entonces, trabajar con elementos prestados no está recomendado. Lo recomendado es trabajar con worksets. Cuando trabajo con worksets, por ejemplo, el usuario 1 va a abrir el workset, eh, vamos a decir, oficina, un ejemplo de arquitectura. Vamos a ponerle piso 1. El usuario 2 el piso 2, el usuario 3 el piso 3 y el usuario 4 el piso 4. Entonces, cada uno de ellos va a trabajar en su workset. No va a haber tráfico en la red, ¿sí? Mientras están trabajando. El único tráfico que va a haber va a ser cuando alguno, por ejemplo, sincronice con el central o cuando algún otro haga un upload latest, o sea, recargue la última versión del archivo. Esas son las dos instancias en que va a haber tráfico en la red. Por lo tanto, no va a estar recargada la red y la transferencia de archivos va a ser mucho más rápida. Perdón. Entonces, trabajando con worksets, resolvemos el problema del tráfico en la red. Pero tenemos que tener en cuenta también que cuando sincronizamos con la central o actualizamos la última copia, digamos, del archivo, también entra en uso el Delta File Transfer. Entonces solamente va a sincronizar con la central las modificaciones que yo realicé, no todo el workset completo o todo el archivo completo. El Delta File Transfer está disponible para todos los usuarios, no importa dónde estén ubicados físicamente, tampoco importa el tipo de conexión que tengan, si es buena conexión, mala conexión, y no importa tampoco a qué compañía pertenece, porque como yo ya le di acceso a ProjectWise, van a poder utilizar el Delta File Transfer. Esta forma de trabajo elimina la necesidad de utilizar Robocopy o FTPs. ¿Y dónde se utiliza Delta File Transfer en el contexto de un flujo de trabajo de Revit? Bueno, les comentaba, cuando sincronizan con el central, cuando recargan el último. Por ejemplo, cuando recargan archivos vinculados que han sido modificados, también ahí se utiliza File Transfer. El Delta File Transfer. El Delta File Transfer es transparente para el usuario, no tiene que activar nada el usuario, solamente se va a dar cuenta que lo está usando porque es mucho más rápido actualizar o abrir el archivo. Cada vez que abro el archivo, ¿sí? es seguramente uno de los comandos más importantes en que se ve el tema del Delta File Transfer, porque como les había comentado, la primera vez que abren un archivo lo va a bajar todo a la máquina local. Pero ya la segunda vez que lo abran, al día siguiente o a los 2 días, solamente va a bajar las modificaciones que se le hicieron a ese archivo. Entonces, en vez de bajar 50 megas, 40 megas, voy a estar bajando 1 mega, ¿sí? Por lo tanto, es mucho más rápido. Inclusive importando o exportando, también solo va a transferir las modificaciones que se le realizaron. ¿Qué interoperabilidad tiene Revit CAD con ProjectWise? Bueno, ProjectWise en particular siempre ha sido realmente muy bueno en la integración con las aplicaciones. Como les comentaba antes, se integra con las aplicaciones de Bentley, con las aplicaciones de Autodesk, de Esri, de nubes de puntos, PDFs, Office, etcétera, con la mayoría de las aplicaciones de mercado, ¿sí? Pero en el caso de la integración con Revit se focaliza en la forma en que los usuarios de AutoCAD y de Revit trabajan en conjunto, ¿sí? Al tener toda la información de mi proyecto en ProjectWise, ya no tengo más conflictos o se eliminan los conflictos que pueda haber entre ambos usuarios, ¿sí? En que dónde están los archivos, quién me los puede pasar, etcétera, ¿sí? Y si es la última versión, no es la última versión, ¿cómo hago para enterarme si es la última versión? También elimina la necesidad de transferir archivos vía mail, FTP, DVD, Dropbox, cualquier otra de esos sistemas.
nos vamos a asegurar que siempre estamos utilizando la última versión de los documentos, porque la última versión va a ser la única que voy a poder modificar, ¿sí? Y también nos va a permitir que no nos atrasemos en las entregas porque hubo problemas de comunicación y no me enviaron los archivos que me tenían que enviar a tiempo, etcétera. Entonces yo después me atraso. Algunos comandos específicos de Revit que están integrados con ProjectWise, como les comenté: exportar a CAD, importar de CAD y vincular archivos CAD. Bueno, y ahora voy a pasar a la presentación. Les voy a mostrar cómo trabaja Revit integrado con ProjectWise. Lo que voy a hacer en este caso es crear un archivo central en Windows. Podría haberlo creado en ProjectWise, pero preferí crearlo en Windows porque de esa forma les muestro, por ejemplo, en el caso que ya tienen un archivo central, ¿sí? En Windows, cómo pueden hacer para incorporarlo a ProjectWise. Entonces, estoy utilizando Revit 2016. ProjectWise ya tiene integración hasta con Revit 2017, Civil 3D 2017 y AutoCAD 2017, también por si les interesa. ¿Sí? Y lo primero que voy a ver, si es que tengo bien integrado ProjectWise con Revit o Revit con ProjectWise, es que me aparece una ventanita cuando abro Revit para ingresar a ProjectWise y buscar mi archivo ahí adentro, ¿sí? Yo puedo trabajar, si quiero, dentro de ProjectWise o fuera de ProjectWise, ¿sí? En este caso, les comentaba, yo voy a crear mi archivo desde Windows. No lo voy a crear en ProjectWise. Entonces, acá yo voy a cancelar esta ventana y crear mi archivo en Windows. Ustedes pueden trabajar de cualquiera de las dos formas. Yo puedo habilitar o deshabilitar la integración con... Perdón. Yo puedo habilitar o deshabilitar la integración con ProjectWise de acuerdo al proyecto en el que esté trabajando, ¿sí? A lo mejor tienen algún proyecto que lo tienen en ProjectWise, entonces van a usar la integración con ProjectWise, pero tienen a lo mejor todavía otro proyecto que no lo tienen en ProjectWise, entonces tienen que deshabilitarla, ¿sí? Entonces vamos a cancelar acá. Para poder crear nuestro archivo central en Windows. Como les comentaba antes, yo puedo tener cualquier tipo de archivo en ProjectWise. Y en este caso también estamos viendo que cuando queremos ingresar a ProjectWise podemos tener single sign-on, o sea que nos tome las credenciales que tenemos en Windows, ¿sí? Para no tener que volver a ingresar otras credenciales. En ProjectWise yo voy a poder tener todas las familias de partes, todos los archivos que vincule con Revit. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear mi archivo central. Para eso, abro un archivo local, el de ejemplo, ¿sí? Voy a definir un workset simple, sin grandes complicaciones, solamente niveles y grillas. Ahí puedo ver el workset. Y lo voy a
guardar en Windows con un nombre, por ejemplo, central. Una vez que está guardado, cierro Revit. Entonces, como mejor práctica, lo ideal es, antes de importarlo a ProjectWise, es cambiarle el nombre, porque a lo mejor ustedes ya a su archivo central ya le dieron un nombre, el nombre que le corresponde. Entonces le vamos a agregar, en este caso temp, al final solo, insisto, para importarlo a ProjectWise. Importarlo a ProjectWise es tan simple como arrastrar desde Windows a ProjectWise, a la carpeta de ProjectWise que yo quiera. Y como ya tiene un nombre creado, no vamos a usar el asistente de creación para crear el documento en ProjectWise. Uno de los temas más importantes cuando trabajamos con Revit integrado con ProjectWise es asociar la aplicación correspondiente para ese archivo, ¿sí? Como les había comentado antes, yo puedo trabajar integrado con ProjectWise o no. Puedo deshabilitar esa integración en Revit. Entonces, toda instalación de Revit tiene dos ejecutables cuando tenemos ProjectWise, obviamente. Tiene el ejecutable que no está integrado con ProjectWise y el ejecutable que sí está integrado con ProjectWise. Ustedes van a tener que asociar la aplicación o el ejecutable que sí está integrado con ProjectWise para que funcione correctamente dentro de la integración de Revit con ProjectWise, ¿sí? Entonces, eso es un tema bien importante. Una vez que selecciono la aplicación y salvo las modificaciones, ya pueden ver cómo el icono me cambió en forma automática y puedo abrir al archivo haciéndole doble clic directamente. Entonces, ahora vamos a tener que realizar la misma operación que si ustedes hubiesen copiado el archivo central en Windows, es generar otro archivo central. Entonces, van a desasociar del central, decirle que sí, que es una copia del otro archivo central, y entonces ya lo tenemos abierto. Lo primero que va a hacer ProjectWise es, en forma automática, decirnos que hagamos check-in del archivo. Cuando lo abrimos, se bajó una copia local a nuestra máquina, ¿sí? Ahora ProjectWise, al transformarlo en archivo central, nos está pidiendo de hacerle check-in a este archivo. Entonces le hacemos check-in y vamos a guardar el archivo central. Vamos a seleccionar en qué carpeta lo queremos guardar. Esto es parte de la integración de Revit o cualquier aplicación con ProjectWise. Nos permite seleccionar una carpeta dentro de ProjectWise, ¿sí? Seleccionar el nombre del documento y con qué aplicación quiero abrir este documento. Todo dentro de ProjectWise. No tengo que guardarlo en Windows y después arrastrarlo hasta ProjectWise para poder utilizarlo. Busco mi información y mis documentos, los guardo todos dentro de ProjectWise directamente. Una vez que lo voy a guardar con otro nombre, o sea, con el nombre que originalmente tenía el documento, le voy a asociar la aplicación de Revit que está integrada con ProjectWise, ¿sí? Y lo voy a guardar. Otra mejor práctica es, por ejemplo, cuando les aparece esta ventana de comentarios, que ingresen un comentario, creación del archivo central en ProjectWise, el comentario que ustedes quieran, porque estos comentarios luego aparecen en la auditoría del archivo. Entonces, así tienen registros de cuándo se creó el archivo central, etc. En qué carpeta y los comentarios que ustedes quieran. Tema importante, fíjense cómo todos estos archivos tienen unos tildes. Primero y principal, ahora
ProjectWise me creó, la integración con ProjectWise me creó en forma automática todos los .dat que están asociados a ese archivo central. Pero también tienen un tilde rojo. Eso quiere decir que esos archivos están checkout, están siendo utilizados por alguien, en este caso yo, ¿sí? Entonces, una vez que le haga check-in al archivo central, todos esos archivos se van a liberar. Ahí le voy a hacer check-in. Y ahora fíjense cómo están todos liberados para que sean utilizados por cualquier otro usuario. Cuando creamos el archivo central, o sea, crear el archivo central es una cuestión de una sola vez, ¿sí? Y seguramente lo va a hacer algún administrador de sistemas o de proyectos, etcétera. Entonces, para el usuario en general de Revit es transparente la creación del archivo central. El usuario lo único que va a tener que hacer es navegar hasta la carpeta donde está el archivo de Revit, darle doble clic y que abra con la aplicación que corresponda, ¿sí? Otro tema importante es que ProjectWise administra las dependencias o las relaciones entre los archivos. Acá podemos ver con el Dependency Viewer cómo tenemos nuestro archivo central y todos los archivos DAT que están relacionados con ese archivo central. Luego, un poquito más adelante, vamos a ver que vamos a vincular otros archivos, ya sean CAD o imágenes, etcétera, y vamos a ver cómo toda esa relación se mantiene dentro de ProjectWise y ProjectWise la administra. Entonces, ahora vamos a abrir el archivo central nuevamente y vamos a ver esos dos escenarios que yo les comenté. Uno trabajando con elementos prestados o borrowed elements y el otro trabajando con worksets. Cabe aclarar, ¿sí?, que el de elementos prestados no está recomendado, pero sí es importante que vean la diferencia entre la forma de trabajo, entre una forma de trabajo y la otra. Lo que nosotros estamos queriendo hacer en todo momento al trabajar con ProjectWise es no solo tener la información en un solo lugar para que todos los participantes de los proyectos accedan a ese lugar y la encuentren, pero sino también agilizar justamente la transferencia de información, sobre todo cuando estamos lejos y cuando nuestra red no es buena. Entonces, ahí vemos que tenemos la aplicación que corresponde asociada. Y entonces vamos a abrir con doble clic el archivo. Nos abre la aplicación Revit. Le vamos a dar a abrir. Acuérdense que cuando abren el archivo, ProjectWise va a generar una copia local en nuestras máquinas. Fíjense cómo están todos los archivos checkout, o sea, bloqueados, mientras se están abriendo, ¿sí? Una vez que se termine de abrir en Revit, todos esos archivos, ahí está, ya terminó de abrir, todos esos archivos se liberaron. Entonces, vamos a ver cómo trabaja, digamos, en el primer escenario, con elementos prestados. Cuando trabajamos con elementos prestados, les había comentado, cada vez que, por ejemplo, movemos un elemento, ¿sí?, va a bloquear, Revit va a bloquear ese elemento y siempre va a haber como un delay, un retraso. Este archivo es muy chico, es muy simple y a lo mejor el retraso es casi imperceptible, ¿sí? Pero los que están acostumbrados a trabajar con archivos muy grandes van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Y bueno, les decía, aparece el cartelito donde veo que tengo el elemento bloqueado para el resto de los usuarios y está generando tráfico en la red todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cada vez que selecciono un elemento para hacerle algo, sea modificarlo, borrarlo, etcétera, estoy generando tráfico. Ahora vamos a realizar la misma operación, pero con un workset, o sea, trabajando con workset. Cuando trabajo con workset, lo que hago es tomo posesión de ese workset, ¿sí?,
Ahí estuve sincronizando al central, por eso estaban checkout todos los archivos. Una vez que terminó de sincronizar, los liberó. Entonces le decía, vamos a trabajar con un workset, ¿sí? Entonces seleccionamos el workset y van a ver ahora que mover los mismos elementos, las mesas, ahí dando vueltas por el archivo, es mucho más rápido, no tiene retraso alguno, ¿sí? Como si estuviese trabajando, no sé, un archivo de Word o de AutoCAD local. ¿Mm? Entonces, por eso está recomendado trabajar con Workspace, porque no estoy generando tráfico en la red. Si nosotros pensamos que cuando usamos Element Borrowed o elementos prestados, por ejemplo, y seleccionamos un elemento que a su vez tiene asociados otros elementos, entonces me está tomando todos los elementos asociados como prestados y bloqueándolos para los otros usuarios, ¿sí? El tráfico que estamos generando es mucho. Si el archivo es muy grande, muchos usuarios, estamos lejos de la central, no estamos en una LAN, sino en una WAN, y la conexión a internet no es buena, cada vez que queremos modificar un elemento con elementos prestados vamos a tardar bastante. Vamos a ver y notar ese retraso, ¿sí? Entonces, sincronizamos al central, podemos ver cómo estaban bloqueados los archivos. En cuanto terminó de sincronizar, se desbloquean. Y ahora vamos a ver cómo se integra ProjectWise o Revit con ProjectWise cuando quiero vincular, por ejemplo, un archivo de otra disciplina. Supongamos que quiero vincular uno de mecánica, de la disciplina de mecánica, ¿sí? Siempre nos aparece la ventana de ProjectWise para buscar nuestros archivos y el resto del comando es, como siempre, el Revit. Ahí ya está vinculado. De la misma forma, acá podemos ver cómo está vinculado y la ruta al archivo es la ruta de ProjectWise, no una de Windows. De la misma forma que vinculamos un archivo de Revit, digamos, podemos vincular cualquier otro tipo de archivo. Podemos vincular un archivo de AutoCAD, ¿sí? O podemos importar un archivo CAD, podemos vincular imágenes, podemos asociar nuestras familias de partes, ¿sí? Todas las familias las podemos tener en ProjectWise, no que cada uno tenga las familias en sus máquinas. Entonces, si hay que hacerle una modificación a una parte en una de las familias o agregar partes, lo hacemos en un solo lugar, en ProjectWise, y después todos los usuarios van a poder acceder a esa familia. Si se fijan, cada uno de los comandos en que yo tengo que abrir o guardar como o vincular o asociar referencias o guardar, no me acuerdo si ya lo dije, guardar como, etcétera. O sea, todo comando que implique tener que buscar un archivo en alguna carpeta, todos esos comandos son los que están integrados con ProjectWise para poder buscar la información directamente en ProjectWise en vez de en Windows. Puedo vincular, ya les decía, cualquier tipo de archivo. Y lo importante es que ProjectWise luego me va a administrar esos archivos, ¿sí? Esos archivos que yo tengo vinculados. Entonces, por ejemplo, yo puse como un vínculo o inserté sí, un vínculo de un archivo de AutoCAD. Si yo quiero, le puedo renombrar o le puedo cambiar el nombre a ese archivo de AutoCAD que no va a perder el vínculo. Lo mismo en AutoCAD, por ejemplo, con referencias externas o XREF. Yo puedo cambiarle el nombre o mover de carpeta esa referencia externa que no va a perder el vínculo. Ahí podemos ver cómo se asoció una familia de partes y tenemos todas las partes, ¿sí? Justamente para poder insertarlas, poder trabajar con ellas.
Una vez que termino de trabajar, sincronizo con la central, se van a bloquear los archivos en ese momento y enseguida, cuando termina de sincronizar, se liberan. Y como les había comentado, acá tenemos el Dependency Viewer, donde nos está mostrando justamente todas las relaciones que hay entre el documento central, el archivo central, los DAT, pero también ahí ya vemos como hay otro archivo de Revit con todos sus DAT asociados, ¿sí? Entonces nos va a mantener todas esas relaciones. Sumamente importante dentro de ProjectWise. Entonces, como para finalizar, vimos cuáles son las ventajas de trabajar en un entorno en Revit, pero en un entorno ProjectWise o integrado con ProjectWise, que vamos a poder resolver de alguna forma la latencia de nuestra red o el problema que tenemos de transferencia de archivos y de que todo sea tan lento, ¿sí? Una de las formas es con Delta File Transfer, pero otra forma también es trabajando con worksets en lugar de trabajar con elementos prestados y manteniendo modelos por disciplina en lugar de todo un modelo enorme y gigante, ¿sí? O sea, tratar de mantener los modelos un poco más pequeños. También la ventaja de trabajar dentro de ProjectWise, toda la información del proyecto va a estar dentro de ProjectWise. No van a tener que ir a buscar los archivos de AutoCAD en un servidor compartido, no sé, imágenes en otro, los de una disciplina en unas carpetas que a lo mejor no tienen acceso, los de otra disciplina por otro lado. Todo está en un mismo lugar y van a poder acceder a esa información de acuerdo a los permisos que tengan. Van a acceder a la última versión. La última versión de los documentos es la que siempre está disponible para los usuarios. Y entonces van a estar seguros que el documento que encuentran ahí en ProjectWise va a ser la última versión. Y les agiliza muchísimo el trabajo. Entonces, bueno, hasta aquí la presentación. Estoy viendo que tienen algunas preguntas. Me esperan un segundo.